Hola, ¿qué tal amigos del YouTube? En esta oportunidad quiero explicarles algo muy breve, muy básico para seguir con el diseño de una fuente conmutada, la cual va a empezar así. Para eso acá en Lima, Perú, tenemos una tensión de entrada de la red de 220 voltios alternos a 60 Hz. Entonces, le voy a explicar un diagrama básico lo que vamos a hacer y cómo yo voy a empezar a diseñar la fuente conmutada acá en Perú. He visto que no hay mucha información. Sin nada más que decirle, suscríbase, denle like para que continuemos con la cuarta parte. Esta va a ser la tercera parte. Y es más, y si me pregunta por qué hay tantas partes, básicamente porque el diseño de una fuente conmutada es algo muy complejo y muy difícil de entender. Además, lleva muchos cálculos y conlleva mucho procedimiento y mucha teoría que analizar. Entonces, yo lo estoy tratando de resumir para que ustedes puedan tener un conocimiento muy básico y muy simple. Y si se quieren introducir en este mundo, poder darle información en libros o en PDF para que lean. Ya que en un video de YouTube es muy corto el tiempo y es muy difícil de explicar todo y resumirlo todo para ustedes. Bueno, sin nada más que decirles, empecemos. Tenemos la tensión de red de 220 voltios alternas. Luego pasa por un proceso de rectificación de alterna a DC. Tendríamos más o menos 311 voltios aproximadamente en DC, que es una tensión continua. Y luego usaríamos un inversor de DC a AC. Y esto generaría una tensión alterna de nuevo, pero ¿qué mejoraríamos o qué podríamos usar? Tendríamos una alta frecuencia. O sea, nosotros convertimos de AC a DC y luego de DC a AC. ¿Pero por qué motivo? Para variar la frecuencia. Básicamente es el principio también de un variador. Es lo que hace. Entonces tenemos una tensión alterna, pero ya modificada a una alta frecuencia, dada por el IRF 2153, el SG 3525, etcétera. Que vamos a usar. En este caso nosotros vamos a usar el IRF 2110 o por ahí. Luego de eso tenemos un transformador ACAC, que es el transformador chopper, que son usados y su principal aplicación es para alta frecuencia. Entonces vamos a usar mayormente una frecuencia, puede ser de 80, 50, 60 kHz. Yo recomiendo de 80 kHz, ¿por qué? Porque hay mayor eficiencia en el trabajo del núcleo, siempre y cuando te lo permita. Entonces, sigamos. Tenemos a la salida del transformador, nos da una tensión alterna a alta frecuencia. Luego te debe pasar un proceso de rectificadores de AC a DC, que puede usarse estos puentes de diodos o diodos que son de alta potencia para lo que se usa amplificadores de audio. Podríamos usar varios, vamos a ver cuál vamos a usar para nuestra fuente. Y luego tenemos para este caso la tensión continua de nuevo, en una tensión continua casi perfecta, digamos sin rizado, y la alimentación que es para el amplificador de audio, que es la tensión continua que nos da, ¿no? Ahora, nuestras características básicas que debemos saber es que el voltaje de entrada es de 220 voltios a 60 Hz, que el voltaje de salida es de 80-080, que es una fuente simétrica que hemos visto en anteriores videos. Si desean pueden regresar a los videos anteriores del canal y poder observar. Necesitamos como mínimo una corriente de 600. Necesitamos como mínimo una corriente de 6 amperios, que serían, la potencia total sería 80, no, sería, potencia total sería 160 por 6 amperios. Eso nos da una potencia de 960 watts, lo cual es una potencia muy grande. Para esta topología recomiendo usar la topología Pulse o Halbridge, que es medio puente. En este caso tenemos una salida, vamos a usar una salida simétrica también para lo que son preamplificadores de 12-012 y una corriente máxima de 2 amperios. Ahora, una salida aparte adicional de 12 voltios a 1 amperio. En el caso de la potencia, dependiendo del núcleo que yo tenga, vamos a hacer una variación. Podemos bajar el voltaje o bajar la corriente. ¿Para qué? Para poder tener, como se llama, una menor potencia y determinarnos al cálculo. Para este caso en particular, eh, para este caso yo ya he comprado acá en Lima, Perú. En el video anterior de Mouser Electronic he comprado el núcleo de la marca Epicos,
modelo ETD59, el cual vemos que es un núcleo demasiado... un núcleo ferrita, no. En este caso he comprado el núcleo ETD59, el carrete... Ya. En este caso yo he comprado el carrete ETD59, el cual vemos que es de un tamaño relativamente grande, que cabe casi en la palma de la mano. Y he comprado adicionalmente sus paletas o conectores y el núcleo en sí, que es este núcleo, que es el ETD59, que vamos a usar, que este aproximadamente puede entregarnos, según los cálculos, más o menos 2000, 1500, 2000 watts RMS, usando una frecuencia. Entonces básicamente lo vamos a colocar acá y lo vamos a poner su adaptador. Y luego le pondremos un cinta amarilla que se usa típicamente, la cinta Mayer, o la cinta de color gris que hemos visto en anteriores videos, que por acá la tengo. Nada, ¿no? Siguiendo para ese caso, también tenemos acá a la mano el IRF que le estoy mencionando, que es el IRF 2110, que se puede ver acá, los diodos de alta velocidad de protección para los MOSFET. Y nada, vamos a usar un esquema de una fuente conmutada que es de libre uso. Yo les recomiendo aprender a usar eso. Y nada, para la alimentación de estos integrados no vamos a usar otra fuente conmutada. Básicamente lo voy a explicar de una manera muy simple, muy práctica. Básicamente tú vas a tener integrados que manejan voltaje entre 5 a 30 voltios, que son el R2110, el SG3525. Entonces tú tienes el chopper, digamos que tienes el chopper acá, digamos que tienes el chopper ahí, ya. Bueno, digamos que tienes un chopper acá, entonces lo que usan es un devanado adicional del chopper para alimentar lo que es el integrado de RF2110 y el SG3525. En este caso no usaremos ese tipo de uso para que nuestra fuente sea 100% fuente computada. En este caso usaremos un transformador adicional, un transformador de frecuencia de 60 Hz, un transformador convencional, el cual nos va a reducir el voltaje de 220 voltios alternos a 12 voltios alternos, ¿no? Para este caso vamos a usar un regulador 7812 que nos va a alimentar estos dos integrados para tener una tensión fija y que no pueda variar el tema. ¿Por qué? Porque si usamos un devanado adicional en el cálculo de la alimentación de estos dos integrados, vamos a tener una serie de complicaciones y una serie de más cálculos para ayudar. Ahora, nuestra fuente conmutada, la primera que vamos a diseñar en el canal, no va a tener lo que es corrección del factor de potencia. No lo va a tener. ¿Por qué? Porque es otro tipo de cálculo y más análisis. En la segunda fuente conmutada tal vez hagamos una con el factor de corrección con el factor de corrección de potencia. Bueno, sin nada más que decirle, vamos a la computadora y haremos unos pequeños cálculos que creo que son básicos y necesarios para ustedes. Ya. Bueno, en este caso podemos ver una tabla hecha en PDF, la cual nos va a ayudar una manera muy eficiente para poder saber las configuraciones y las topologías que existen en fuentes conmutadas. Estas son una de las más principales, existen muchas variantes y aplicaciones de lado del diseñador. En este caso vamos a explicar cuál es la que podemos usar para audio y cuál es la que no podemos usar para audio. En este caso tenemos la topología Flyback, que su rango de potencia es de 0 a 150 watts. Su voltaje de ingreso es de 5 a 500 voltios, ¿no? O voltaje de salida también podría ser. Tiene aislamiento galvánico y su eficiencia típica es de 80%.
El cacho de push-pull es de 300 a 1000 watts, el cual nos podría usar o se podría usar para audio. También tiene una entrada de 50 a 100. La misma aislación y la eficiencia son 75%. Ahora, en medio puente es de 100 a 500 watts de potencia. Yo difiero de esa tabla porque ahí he visto que puede dar hasta 1000 watts. Depende de los cálculos, ¿no? Y su eficiencia típica también es igual. Ahora, el puente completo es una de las más usadas para audio cuando se trata de un diseño, una aplicación eficiente, eficaz, muy buena, un buen diseño, ¿no? Las cuales pueden tener amplificadores de alta calidad que se usan para eventos gigantes. Entonces su rango de potencia es de 400 a 2000 watts. Es una fuente muy eficiente y su eficiencia típica también baja al 73%. Ya.